El olor a gasolina me despierta a las 3 de la madrugada. No es el olor sutil de un coche en la calle. Es fuerte, cercano, peligroso. Abro los ojos en la oscuridad y veo una sombra junto a la ventana de mi dormitorio. Reconozco esos hombros anchos, ese perfil que he besado miles de veces. Es Marcos, mi marido, el hombre que supuestamente está en un viaje de negocios en Sevilla. Y está vertiendo gasolina sobre las cortinas del cuarto donde duermo con mi hijo de 8 años. Mi mano se desliza bajo la almohada y encuentra el pequeño control remoto que instalé hace 3 semanas. El dispositivo que activará el sistema de seguridad que diseñé exactamente para este momento. Porque mi nombre es Valentina Reyes. Tengo 34 años. Soy ingeniera de sistemas de protección contra incendios. Y hace 21 días descubrí que mi marido planea quemar nuestra casa con nosotros dentro para cobrar 3 millones de euros del seguro y huir a Brasil con su amante. Si alguna vez sospechaste que alguien muy cercano podía hacer algo terrible, deja tu like y escribe desde qué país me ves. Lo que hice con ese sistema de rociadores cambió todo en 10 minutos. Antes de contarte cómo convertí su plan asesino en su propia trampa, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Cómo la mujer que una vez lo amó con toda su alma se convirtió en la arquitecta de su destrucción. Mi historia comienza en Valencia, en un barrio obrero llamado Benimaclet, donde crecí rodeada de edificios de ladrillo rojo y el sonido constante de las obras de construcción. Mi padre, Tomás Reyes, era bombero, no uno cualquiera. Era el jefe del parque de bomberos de la ciudad durante 25 años. Un hombre que había entrado en cientos de edificios en llamas, que había rescatado a docenas de personas de muertes seguras, que conocía el fuego como otros conocen a un viejo enemigo. Recuerdo las noches de mi infancia cuando mi padre volvía del trabajo oliendo a humo, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Mi madre, Elena, lo recibía en la puerta con una taza de café caliente y una mirada que mezclaba alivio y preocupación. ¿Malo?, preguntaba ella en voz baja. A veces mi padre asentía sin decir nada. Esas eran las peores noches. Las noches en que había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Pero otras veces, mi padre sonreía. Una sonrisa cansada pero genuina. Hoy salvamos a todos, Elena, hasta al gato. Esas eran las noches que hacían que todo valiera la pena. Crecí escuchando historias de incendios, historias de heroísmo y tragedia, historias de familias salvadas en el último segundo y familias perdidas por un detector de humo que no funcionaba. Mi padre me enseñó a respetar el fuego antes de que pudiera caminar. El fuego no es malo, Valentina, me decía mientras me sentaba en sus rodillas. El fuego es una herramienta. Nos da calor, nos permite cocinar, nos ilumina en la oscuridad, pero como toda herramienta puede ser usada para bien o para mal. Y cuando se usa mal, o cuando se pierde el control, el fuego se convierte en el enemigo más despiadado que existe. ¿Por qué, papá? Porque el fuego no distingue entre buenos y malos, pequeña. No le importa si eres rico o pobre, si eres joven o viejo, si eres inocente o culpable. El fuego solo quiere consumir. Y consumirá todo lo que pueda hasta que alguien lo detenga. Esas palabras se grabaron en mi mente como un tatuaje invisible. Y años después, cuando elegí mi carrera, supe exactamente lo que quería hacer con mi vida. Quería detener el fuego. No como mi padre, entrando en edificios en llamas con un traje protector y una manguera, sino antes, mucho antes. Quería diseñar los sistemas que impedirían que los incendios empezaran, o que los detuvieran automáticamente si empezaban. Quería ser la primera línea de defensa invisible que protegiera a las familias mientras dormían. Estudié ingeniería mecánica en la Universidad Politécnica de Valencia, especializándome en sistemas de protección contra incendios. Mis profesores decían que tenía un talento natural para visualizar cómo el fuego se propagaría en cualquier espacio. Podía mirar los planos de un edificio y ver inmediatamente los puntos vulnerables, las rutas de escape, los lugares donde un pequeño fuego podría convertirse en un infierno en minutos. Es como si pudieras pensar como el fuego, me dijo una vez mi profesor de termodinámica. No pienso como el fuego, le respondí. Pienso como alguien que quiere derrotarlo. Me gradué con honores y conseguí trabajo en una de las principales empresas de sistemas de seguridad contra incendios de España. Durante los siguientes 10 años, diseñé sistemas de protección para hospitales, centros comerciales, fábricas y edificios de oficinas. Mi trabajo salvó vidas,
aunque la mayoría de las personas nunca supieron mi nombre. Y eso estaba bien. No necesitaba reconocimiento público. Me bastaba con saber que cada rociador que instalaba, cada detector que calibraba, cada sistema de alarma que programaba, era un pequeño escudo contra la tragedia. Hubo un proyecto en particular que definió mi carrera. Un hospital infantil en las afueras de Valencia que necesitaba una renovación completa de sus sistemas de seguridad. El edificio tenía 40 años y los sistemas existentes eran obsoletos. Apenas cumplían con las normativas actuales. Cuando llegué para hacer la evaluación inicial, me encontré con un laberinto de pasillos mal señalizados, puertas cortafuegos que no funcionaban correctamente y detectores de humo que llevaban años sin ser calibrados. Era un desastre esperando a ocurrir. ¿Cuántos niños hay en este hospital en cualquier momento dado?, pregunté al director durante nuestra primera reunión. Entre pacientes y visitantes pueden ser 200 o más. ¿Y cuántos de ellos pueden evacuar por sí mismos en caso de emergencia? El director palideció. Muchos están en sillas de ruedas. Otros están conectados a equipos médicos. Algunos ni siquiera pueden caminar. Entonces tenemos que diseñar un sistema que pueda protegerlos aunque no puedan moverse. Un sistema que detenga el fuego antes de que llegue a ellos, no después. Pasé 6 meses trabajando en ese proyecto. Diseñé un sistema de compartimentación que dividiría automáticamente el edificio en zonas aisladas en caso de incendio. Instalé rociadores de última generación que podían activarse individualmente según la ubicación exacta del fuego. Programé un sistema de alarma diferenciado que alertaría al personal médico antes que a los pacientes, dándoles tiempo de preparar la evacuación sin causar pánico. Fue el proyecto más complejo de mi carrera y también el más satisfactorio. 3 años después de la instalación, hubo un incendio en la cocina del hospital. Un cortocircuito en una de las freidoras industriales. El fuego se propagó rápidamente por los conductos de ventilación. Pero mi sistema funcionó exactamente como lo había diseñado. Los rociadores de la cocina se activaron en segundos, conteniendo las llamas. Las puertas cortafuegos se cerraron automáticamente, aislando el área afectada. El humo fue redirigido hacia los extractores, evitando que llegara a las habitaciones de los pacientes. Y las alarmas alertaron al personal con suficiente antelación para evacuar las zonas cercanas sin que ningún niño sufriera daños. El director del hospital me llamó esa noche para darme las gracias. Había 237 niños en el edificio cuando empezó el fuego, me dijo con voz temblorosa. 237. Y gracias a tu sistema, ni uno solo resultó herido. Colgué el teléfono y lloré durante 1 hora. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de orgullo, de la certeza absoluta de que había elegido la profesión correcta. 237 niños que seguían vivos gracias a mi trabajo. Eso valía más que cualquier premio o reconocimiento público. Después del proyecto del hospital, mi reputación creció. Empezaron a llegarme ofertas de empresas de toda España, incluso de otros países europeos. Proyectos cada vez más grandes, más complejos, mejor pagados. Pero seguí viviendo de forma modesta. No necesitaba mansiones ni coches de lujo. Lo único que necesitaba era la satisfacción de saber que mi trabajo marcaba una diferencia. Y quizás, aunque no lo admitía conscientemente, necesitaba algo más. Necesitaba a alguien con quien compartir esa vida. Conocí a Marcos cuando tenía 26 años. Fue en una inspección de seguridad en un edificio de apartamentos de lujo en el centro de Valencia. Él era el director de ventas de la inmobiliaria que había desarrollado el proyecto. Yo estaba allí para certificar que los sistemas contra incendios cumplían con la normativa. La primera vez que lo vi, estaba discutiendo con el contratista sobre un problema en el estacionamiento subterráneo. Su voz era firme pero no agresiva. Escuchaba los argumentos del otro, hacía preguntas inteligentes y finalmente propuso una solución que satisfizo a todos. Me impresionó su capacidad de negociación. En mi trabajo, había visto a muchos directivos que solo sabían gritar y amenazar. Marcos era diferente. Sabía cómo conseguir lo que quería sin humillar a nadie en el proceso. «Disculpa», me dijo cuando terminó la discusión y me vio esperando con mi carpeta de inspección. «Tú debes ser la ingeniera de seguridad. Lamento haberte hecho esperar». «No hay problema». Era interesante ver cómo resolvías el conflicto. Él sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que mi corazón se acelerara ligeramente. Es parte del trabajo. La construcción es un mundo de egos frágiles y plazos imposibles.
Si no sabes mediar, te comen vivo. Suena estresante. Lo es. Pero también es satisfactorio cuando ves el edificio terminado, lleno de familias que han encontrado su hogar. Hizo una pausa, mirándome con curiosidad. ¿Y tú? ¿Qué te trajo al mundo de la seguridad contra incendios? Mi padre era bombero. Ah, entonces lo llevas en la sangre. Algo así. Aunque yo prefiero prevenir los incendios que apagarlos. La mejor manera de ganar una batalla es evitar que ocurra, ¿no? Lo miré con sorpresa. No esperaba esa referencia a Sun Tzu de un director de ventas inmobiliarias. Exactamente. Marcos me invitó a tomar un café después de la inspección. Acepté sin pensarlo mucho. 1 hora después, seguíamos hablando. 2 horas después, había olvidado que tenía otra cita esa tarde. 3 horas después, supe que quería volver a verlo. Nuestro romance fue rápido e intenso. Marcos era todo lo que yo no sabía que estaba buscando. Era divertido, aventurero, espontáneo. Me sacaba de mi zona de confort. Me llevaba a restaurantes que nunca habría descubierto sola. Me convencía de hacer excursiones de fin de semana a lugares que ni siquiera había oído nombrar. «Eres demasiado seria, Valentina», me decía mientras caminábamos por algún pueblo perdido en las montañas. «Necesitas aprender a disfrutar de la vida». «Yo disfruto de la vida», protestaba. «No, tú disfrutas del trabajo, que es diferente». Tenía razón, aunque me costaba admitirlo. Mi vida hasta entonces había sido una sucesión ordenada de metas y logros. Terminar la carrera, conseguir un buen trabajo, ascender en la empresa, comprar un apartamento. Todo según el plan. Todo bajo control. Marcos representaba el caos que yo no sabía que necesitaba. La espontaneidad que hacía que cada día fuera impredecible. La aventura que convertía una vida cómoda en una vida emocionante. Recuerdo un fin de semana, pocos meses después de empezar a salir, cuando Marcos me convenció de hacer una excursión a la Sierra de Albarracín. Era invierno, hacía un frío terrible, y yo tenía un proyecto importante que terminar para el lunes. «El trabajo puede esperar», insistió mientras preparaba la mochila. «Pero este paisaje nevado no, solo estará así unos días más. Marcos, tengo que entregar unos planos el lunes. Si no los termino, los terminarás el domingo por la noche. O el lunes temprano. Valentina, la vida es demasiado corta para pasarla toda frente a una pantalla». Al final cedí, como siempre hacía cuando él usaba ese tono de voz que mezclaba súplica y travesura. Y no me arrepentí. Caminamos durante horas por senderos cubiertos de nieve, rodeados de pinos centenarios y rocas rojizas que parecían sacadas de otro planeta. Marcos llevaba una termo de chocolate caliente que compartíamos mientras descansábamos en los miradores. Me contó historias de su infancia en Valencia, de veranos en la playa y navidades en familia. Por primera vez en años, me sentí completamente presente. No pensando en el trabajo, no planificando el futuro, no preocupándome por nada más allá del momento que estaba viviendo. «Gracias», le dije mientras contemplábamos la puesta de sol desde un acantilado. «¿Por qué?» «Por recordarme que existe un mundo más allá de mis planos y mis sistemas de seguridad». Él sonrió y me besó suavemente. «Para eso estoy aquí». Debería haber prestado más atención a esas palabras. «Para eso estoy aquí». Como si su único propósito fuera sacarme de mi rutina, no construir algo real conmigo. Como si él fuera un entretenimiento, no un compañero. Pero estaba demasiado enamorada para analizar. Demasiado feliz para cuestionar. La primera señal de alerta vino 6 meses antes de la boda. Estábamos cenando en un restaurante cuando Marcos recibió una llamada. Se disculpó y salió a la terraza para atenderla. Estuvo fuera casi 20 minutos. Cuando volvió, su expresión había cambiado. Parecía preocupado, casi ansioso. «¿Todo bien?», le pregunté. Sí, solo problemas en el trabajo. Un cliente difícil. ¿Quieres hablar de ello?» No vale la pena. Es solo el típico inversor que quiere todo para ayer y no entiende que las cosas llevan tiempo. Acepté su explicación sin cuestionarla. ¿Por qué no lo haría? Confiaba en él. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto qué habría pasado si hubiera insistido. Si hubiera prestado más atención a esas llamadas que siempre atendía en privado. Si hubiera cuestionado las ausencias que él explicaba tan fácilmente. Quizás habría descubierto la verdad antes. Quizás habría evitado años de mentiras. O quizás no. Quizás Marcos era demasiado bueno mintiendo. Quizás yo estaba demasiado ciega para ver lo que tenía delante. Nos casamos después de 1 año de noviazgo.
La boda fue pequeña, solo familia y amigos cercanos. Mi padre, que ya se había retirado del cuerpo de bomberos, lloró durante toda la ceremonia. Mi madre trataba de consolarlo mientras lloraba también. Mi niña se casa, repetía mi padre entre sollozos. Mi pequeña Valentina. Marcos los abrazó a ambos después de la ceremonia, prometiéndoles que cuidaría de mí. Mis padres lo adoraban. Veían en él al yerno perfecto, educado, trabajador, con un buen sentido del humor y una evidente devoción hacia su hija. Si hubieran sabido la verdad, probablemente mi padre lo habría lanzado por la ventana más cercana. El primer año de matrimonio fue maravilloso. Compramos una casa en las afueras de Valencia, una construcción moderna de 2 plantas con un jardín trasero donde planté rosales y limoneros. Marcos consiguió un ascenso a director regional de su empresa, lo que significaba más responsabilidades pero también un mejor salario. Yo seguía trabajando en mis sistemas de seguridad, diseñando protecciones cada vez más sofisticadas. Había desarrollado una reputación como una de las mejores ingenieras del sector, y empresas de toda España me consultaban para proyectos complejos. Pero lo más importante de ese primer año fue Lucas. Descubrí que estaba embarazada 3 meses después de la boda. Marcos reaccionó con una alegría que parecía genuina, levantándome en brazos y girando conmigo por toda la sala de estar mientras gritaba que iba a ser padre. «¡Un hijo, Valentina! ¡Vamos a tener un hijo!» «O una hija», le recordé riendo. «¡O una hija! ¡Me da igual! ¡Voy a ser papá!» Lucas nació una tarde de abril, después de 18 horas de parto que me dejaron agotada pero feliz. Era un bebé pequeño y arrugado, con los ojos de su padre y, según mi madre, la determinación de su madre. «Mira cómo aprieta el puño», decía mi madre mientras lo sostenía en brazos. «Este niño va a luchar por lo que quiere». Los primeros años con Lucas fueron intensos. El sueño interrumpido, los pañales infinitos, las noches de fiebre y preocupación. Pero también fueron años de una felicidad que nunca había conocido. Ver a mi hijo dar sus primeros pasos, escuchar su primera palabra, fue mamá, para disgusto de Marcos. Sentir sus bracitos rodeando mi cuello cuando lo abrazaba antes de dormir. Marcos era un padre presente, o al menos eso parecía. Jugaba con Lucas, lo llevaba al parque, le leía cuentos antes de dormir. Pero gradualmente empecé a notar que su entusiasmo inicial se iba desvaneciendo. Al principio lo atribuía al estrés del trabajo. Su empresa estaba pasando por una reestructuración, y Marcos tenía que viajar constantemente para reuniones y negociaciones. Llegaba a casa tarde, cansado, sin energía para hablar o para jugar con Lucas. «Es temporal», me aseguraba cuando le preguntaba si todo estaba bien. «Solo necesito aguantar unos meses más hasta que la situación se estabilice». Pero los meses pasaron, y la situación no se estabilizó. Marcos se volvió más distante, más irritable. Las cenas en familia, que antes eran momentos de conversación y risas, se convirtieron en silencios incómodos interrumpidos solo por el sonido de los cubiertos. Y los viajes de negocios se hicieron más frecuentes. 1 semana en Madrid, 3 días en Barcelona. Un viaje urgente a Sevilla que se extendió a 2 semanas. No era estúpida. Sabía que algo estaba pasando, pero quería creer que era solo trabajo, que mi marido, el hombre con quien había construido una vida, no me estaba mintiendo. La primera señal clara vino hace 1 año, cuando Lucas tenía 7. Marcos había vuelto de uno de sus viajes a Sevilla, supuestamente agotado después de 4 días de reuniones intensas. Mientras él se duchaba, yo vacié su maleta para poner la ropa sucia en la lavadora. Encontré un recibo de restaurante. Un lugar caro en el centro de Sevilla, para 2 personas. Fecha: el mismo día que supuestamente había estado encerrado en reuniones todo el día. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Podía haber una explicación inocente. Un cliente que había llevado a cenar, un colega de otra oficina. Pero cuando miré más de cerca el recibo, vi algo que me heló la sangre. Una botella de champán. Y una nota manuscrita al margen, con una letra que no era la de Marcos. «Gracias por la mejor noche de mi vida. C. Carla». El nombre apareció en mi mente antes de que pudiera procesarlo conscientemente. Carla Duarte, la agente inmobiliaria que trabajaba con Marcos desde hacía 2 años. La mujer que siempre aparecía en las fotos de los eventos de la empresa, casualmente junto a mi marido. La que, según Marcos, era solo una colega muy eficiente. Guardé el recibo en mi bolsillo y continué vaciando la maleta como si nada hubiera pasado.
Cuando Marcos salió de la ducha, lo recibí con la misma sonrisa de siempre. «¿Qué tal el viaje?» «Agotador», respondió bostezando. «Reuniones todo el día, todos los días. No tuve ni un momento para mí». Mentira. La primera mentira que identifiqué conscientemente en 9 años de matrimonio. A partir de ese momento, empecé a prestar atención, a observar, a analizar cada pequeño detalle como si fueran los planos de un edificio que necesitaba proteger del fuego. Y cuanto más observaba, más descubría. Los mensajes que borraba de su teléfono antes de dejarlos sobre la mesa. Las llamadas que atendía en voz baja, alejándose de la habitación. El perfume diferente en sus camisas. Un aroma floral que no era el mío. Las excusas cada vez más elaboradas para sus ausencias. Mi marido tenía una amante. Eso ya lo sabía. Pero lo que descubrí después hizo que una simple infidelidad pareciera un pecado menor. Fue hace exactamente 3 semanas, un martes por la noche. Lucas estaba en cama con fiebre, y yo había pasado todo el día cuidándolo. Marcos había llamado para decir que llegaría tarde, otra reunión de última hora que no podía posponer. Ya ni siquiera me molestaba en cuestionar sus excusas. A las 11 de la noche, bajé a la cocina para preparar más té de manzanilla para Lucas, y entonces lo escuché. La voz de mi hijo bajando las escaleras. «¿Mamá? Lucas, deberías estar en cama, tienes fiebre». «No puedo dormir, y necesito contarte algo». Había algo en su voz que me hizo detenerme. Un tono que no había escuchado antes. Miedo mezclado con confusión. «¿Qué pasa, cariño?» Lucas se sentó en uno de los taburetes de la cocina, envuelto en su manta favorita, con los ojos brillantes por la fiebre. Papá estaba hablando por teléfono antes de irse. Pensaba que yo estaba dormido, pero no lo estaba. Lo escuché todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué escuchaste, Lucas?» Mi hijo dudó, como si no estuviera seguro de si debía continuar. Pero finalmente habló, con la voz de un niño de 8 años que ha oído algo que no debería haber oído. Papá dijo que iba a quemar la casa. Dijo que necesitaba el dinero del seguro para ir a Brasil con una señora que se llama Carla. Dijo que nosotros estaríamos dentro cuando la casa se quemara. El mundo se detuvo, literalmente. Sentí como si el tiempo se hubiera congelado, como si cada sonido hubiera desaparecido excepto las palabras de mi hijo resonando en mi cabeza. Papá dijo que nosotros estaríamos dentro cuando la casa se quemara. Mi marido, el padre de mi hijo, el hombre con quien había compartido cama durante 9 años, planeaba asesinarnos. «Lucas», dije con una voz que no reconocí como mía, «¿estás completamente seguro de lo que escuchaste?» Mi hijo asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Sí, mamá. Papá dijo que sería fácil, porque tú duermes muy profundo y yo también. Dijo que nadie sospecharía porque él estaría en Sevilla cuando pasara. Y dijo que después, él y la señora Carla irían a vivir a una playa en Brasil con el dinero. 3 millones de euros. Esa era la cantidad del seguro de nuestra casa. Lo sabía porque yo misma había revisado la póliza hace 2 años, asegurándome de que tuviéramos cobertura adecuada contra todo tipo de desastres, incluyendo incendios. En ese momento algo cambió dentro de mí. El miedo inicial fue reemplazado por una furia fría, calculada, metódica. La misma mentalidad que usaba cuando diseñaba sistemas de seguridad para edificios complejos. Identificar la amenaza, evaluar las opciones, diseñar una respuesta. «Lucas», dije abrazando a mi hijo, «necesito que me hagas un favor muy importante. Necesito que no le digas a papá que me contaste esto. ¿Puedes hacerlo?» «¿Por qué, mamá?» «Porque mamá va a arreglar las cosas. Pero necesito tiempo para hacerlo bien. ¿Confías en mí?» Mi hijo me miró con esos ojos que había heredado de su padre, pero que contenían algo que Marcos nunca tuvo. Bondad genuina. «Confío en ti, mamá». Esa noche, después de que Lucas finalmente se durmió, me senté en mi oficina del 2º piso y comencé a planificar. Podía ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi hijo de 8 años había escuchado una conversación telefónica? No tenía pruebas. Solo el testimonio de un niño febril que podría ser desestimado como una pesadilla o una malinterpretación. Podía confrontar a Marcos directamente, pero eso le daría la oportunidad de negar todo, de cubrir sus huellas, de cambiar sus planes, o peor, de acelerar la ejecución. No, necesitaba actuar con inteligencia, necesitaba conseguir pruebas,
y necesitaba proteger a mi hijo y a mí misma mientras lo hacía. Los siguientes días fueron una actuación constante. Sonreírle a Marcos cuando llegaba a casa, preguntarle por su día con interés fingido, dormir a su lado sabiendo que ese hombre planeaba verme arder. Era la cosa más difícil que había hecho en mi vida. Cada vez que él me tocaba, sentía náuseas. Cada vez que él jugaba con Lucas, sentía una rabia que amenazaba con consumirme, pero mantuve la compostura, porque tenía un plan. Primero, necesitaba confirmar la información. El testimonio de Lucas era convincente, pero necesitaba más. Contraté a un investigador privado, un hombre mayor llamado Rafael, que había trabajado 30 años en la policía antes de retirarse. Le expliqué la situación sin entrar en detalles sobre el plan del incendio. Solo le dije que sospechaba que mi marido tenía una amante y que necesitaba pruebas para un posible divorcio. Rafael tardó una semana en confirmar lo que ya sabía. Marcos y Carla llevaban 18 meses viéndose. Se encontraban en un apartamento que ella tenía en el centro de la ciudad, un lugar que supuestamente usaba para mostrar propiedades a clientes VIP. Pero lo más importante fue lo que Rafael descubrió sobre las finanzas de Marcos. Mi marido estaba arruinado. Durante los últimos 3 años, había estado invirtiendo en un negocio paralelo de criptomonedas que había resultado ser una estafa piramidal. Había perdido todo su dinero personal, había agotado sus ahorros y había empezado a pedir préstamos con intereses abusivos que no podía pagar. Su deuda total ascendía a casi 1 millón de euros, y los prestamistas a los que debía dinero no eran exactamente del tipo que acepta planes de pago flexibles. Marcos estaba desesperado, y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Rafael también descubrió algo más, algo que me hizo sentir físicamente enferma cuando lo leí en su informe. Marcos había contratado los servicios de un consultor de seguros 6 meses antes. No un agente legítimo, sino un hombre con reputación de ayudar a personas a cometer fraudes de seguros. El tipo de persona que sabía cómo hacer que un incendio pareciera accidental, cómo evitar las investigaciones forenses, cómo cobrar el dinero sin levantar sospechas. El consultor había recibido un anticipo de 20.000 euros, dinero que Marcos había sacado de nuestra cuenta conjunta, camuflado como gastos de reparación de la oficina. Yo había visto ese cargo en los extractos bancarios. Le había preguntado a Marcos qué era, y él me había mentido directamente a la cara, diciéndome que la oficina había sufrido una inundación y que había tenido que pagar las reparaciones de su bolsillo porque el seguro del edificio no cubría daños a los inquilinos. Mentira tras mentira tras mentira. El informe de Rafael incluía fotografías del consultor reuniéndose con Marcos en varios cafés de la ciudad. En una de las fotos se podía ver claramente al consultor dibujando algo en una servilleta. Cuando Rafael logró conseguir una copia de esa servilleta del camarero que había limpiado la mesa, encontró un diagrama de nuestra casa, con los puntos de entrada marcados, con las rutas de escape señaladas, con una X roja en la habitación principal del segundo piso. Nuestra habitación, donde Lucas y yo dormíamos cada noche. Cuando vi ese diagrama, tuve que correr al baño a vomitar. No era solo la traición lo que me destrozaba, era la premeditación, la frialdad con la que Marcos había planeado cada detalle, las semanas que había pasado estudiando cómo matarnos de la forma más eficiente posible. ¿Cuántas veces me había besado mientras pensaba en cómo me vería arder? ¿Cuántas veces había jugado con Lucas mientras calculaba el mejor momento para ejecutar su plan? ¿Cuántas veces había dicho, te quiero, mientras fantaseaba con cobrar el dinero del seguro? La respuesta era demasiado horrible para contemplarla, pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. No todavía. Tenía un trabajo que hacer. La segunda parte de mi investigación fue más delicada. Necesitaba acceder a su teléfono, a sus correos electrónicos, a cualquier comunicación que pudiera revelar los detalles de su plan. Aquí es donde mi experiencia técnica resultó invaluable. Una noche, mientras Marcos dormía, instalé un software de monitoreo en su teléfono. Era un programa que usaban las empresas de seguridad para rastrear dispositivos corporativos, completamente indetectable si sabías lo que estabas haciendo. A partir de ese momento, cada mensaje que enviaba, cada llamada que hacía, cada correo que escribía, llegaba también a mi computadora. Lo que descubrí me hizo vomitar. Los mensajes entre Marcos y Carla eran explícitos, no solo sobre su relación sexual, sino sobre sus planes para empezar de nuevo en Brasil.
Todo estará listo para finales de mes, escribía Marcos. He encontrado el acelerante perfecto. Gasolina industrial, más difícil de detectar que la normal. Y tengo la coartada perfecta. Estaré en una conferencia en Sevilla con 200 personas que pueden confirmar mi presencia. ¿Y ellos?, preguntaba Carla. ¿Estás seguro de que no sospechan nada? Valentina es ingenua, cree todo lo que le digo, y el niño es solo un niño. Dormirán profundamente, como siempre. Para cuando el fuego llegue a las habitaciones, ya será demasiado tarde. Me da un poco de miedo, Marcos. Lo del niño... Es necesario, Carla. Si sobrevive, hereda todo. Y necesitamos ese dinero. Es la única forma de escapar de esta mierda. Lo sé. Es solo que... No pienses en ello. Piensa en la playa. Piensa en nuestra vida juntos, lejos de todo esto. Eso es lo único que importa. Leí esos mensajes una y otra vez, buscando alguna señal de duda, algún indicio de humanidad en el hombre con quien me había casado. No encontré ninguno. Marcos había dejado de vernos como personas. Para él, Lucas y yo éramos solo obstáculos entre él y su nueva vida. Problemas que resolver. Números en una ecuación financiera. Y la solución que había elegido era el fuego. Pero Marcos había cometido un error fatal. Se había casado con una ingeniera de sistemas de protección contra incendios. La mujer que mejor sabía en toda España cómo el fuego se propaga, cómo se detecta y cómo se detiene. Comencé a diseñar mi contraataque. La idea me vino una noche, mientras revisaba los mensajes que había interceptado. Marcos había mencionado la gasolina industrial como su acelerante de elección. Había hablado de entrar a la casa mientras nosotros dormíamos, de rociar los puntos estratégicos, de encender el fuego y desaparecer antes de que las llamas se volvieran visibles desde fuera. Su plan dependía de dos factores: que nosotros estuviéramos dormidos y que el fuego tuviera tiempo de propagarse antes de que alguien pudiera intervenir. Yo no podía controlar el primer factor sin alertarlo. Si de repente empezábamos a dormir en otro lugar, sospecharía. Pero el segundo factor, ese sí podía manipularlo. Mi solución fue elegante en su simplicidad. Modifiqué el sistema de rociadores de nuestra casa. Los rociadores estándar están diseñados para activarse cuando detectan calor extremo, liberando agua para apagar el fuego. Pero el agua no era lo que yo tenía en mente. Durante las siguientes 2 semanas trabajé en secreto. Le dije a Marcos que estaba actualizando el sistema de seguridad de la casa como parte de un proyecto piloto de mi empresa. Él no mostró ningún interés, lo cual era típico. Nunca le había importado mi trabajo. Lo que instalé no era un sistema de agua. Era un sistema de tinta. Tinta industrial azul neón, del tipo que se usa para marcar billetes falsos y rastrear robos. Una tinta que no se borra con agua, que no se quita con jabón, que permanece visible en la piel durante semanas sin importar cuánto te frotes. La tinta fue lo más difícil de conseguir. No es algo que puedas comprar en una ferretería normal. Tuve que contactar a un proveedor especializado en sistemas antirrobo para bancos, explicándole que estaba desarrollando un nuevo sistema de seguridad residencial. ¿Tinta en rociadores domésticos?, preguntó el proveedor con escepticismo. Nunca he visto algo así. Es un proyecto piloto, le expliqué. La idea es marcar a los intrusos de forma permanente, haciendo imposible que escapen de la identificación. Interesante concepto. Pero, ¿no sería más efectivo simplemente instalar un sistema de alarma conectado a la policía? Los sistemas de alarma pueden ser desactivados. Los intrusos pueden huir antes de que llegue la policía. Pero la tinta... Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. La tinta los marca para siempre. No pueden escapar de lo que hicieron. El proveedor me miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Quizás vio algo en mis ojos que le dijo que era mejor no indagar. 3 días después, tenía 50 litros de tinta azul neón en mi garaje. La instalación del sistema fue un desafío técnico que disfruté más de lo que debería admitir. Los rociadores normales funcionan mediante un sistema de bulbos de vidrio que se rompen cuando la temperatura alcanza cierto nivel. Pero yo no quería que el sistema se activara por calor. Quería controlarlo manualmente, activarlo en el momento exacto que yo eligiera. Así que diseñé un sistema híbrido. Los rociadores podían activarse de forma automática si detectaban temperaturas superiores a 60 grados centígrados, como un sistema normal. Pero también podían activarse mediante un control remoto que programé yo misma. El control remoto era pequeño, del tamaño de un llavero. Lo escondí debajo de mi almohada, donde podía alcanzarlo en cualquier momento sin que Marcos lo notara.
También instalé un sistema de drenaje especial en el suelo de la habitación. La tinta es viscosa, resbaladiza. Sabía que si cubría el suelo, cualquier persona que intentara caminar sobre él perdería el equilibrio. Era un detalle pequeño, pero los detalles pequeños pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y finalmente, añadí un componente que no había mencionado a nadie: un sistema de iluminación ultravioleta oculto en el techo. La tinta que había elegido era reactiva a los UV. Bajo luz normal, se veía azul brillante, pero bajo luz ultravioleta, brillaba como neón fluorescente, haciendo imposible ocultarla incluso si alguien intentaba cubrirla con ropa o maquillaje. Cada detalle estaba calculado. Cada elemento tenía un propósito. Estaba construyendo una trampa perfecta. Pero eso no era todo. También instalé cámaras ocultas en cada habitación de la casa. Cámaras de alta definición con visión nocturna, conectadas a un servidor remoto que grababa las 24 horas del día. Y finalmente, programé un sistema de alerta que enviaría automáticamente todo el material grabado a la policía, a mi abogado y a 3 periodistas de investigación que conocía profesionalmente. Si algo me pasaba a mí o a Lucas, la verdad saldría a la luz en cuestión de minutos. Pero mi plan no dependía de que algo nos pasara. Mi plan era atraparlo en el acto. La noche que eligió Marcos para ejecutar su plan fue un viernes de finales de noviembre. Yo lo sabía porque había leído sus mensajes, donde confirmaba a Carla que esta noche es la noche y que debía esperarlo en el aeropuerto a las 6 de la mañana del sábado. Llegó a casa como siempre, alrededor de las 8 de la noche. Cenamos juntos, los 3. Lucas estaba callado, y yo podía ver en sus ojos que recordaba lo que había escuchado semanas atrás. Pero el niño cumplió su promesa y no dijo nada. «Tengo que salir otra vez», anunció Marcos después de cenar. Reunión de última hora con un cliente importante. ¿Un viernes por la noche? Ya sabes cómo son estos inversores extranjeros. No respetan horarios. Entiendo. ¿A qué hora volverás? Tarde. No me esperes despierta. Lo vi salir por la puerta, con la maleta que supuestamente contenía documentos para su reunión. Yo sabía que en realidad contenía la ropa que usaría para su nueva vida en Brasil. Esperé 2 horas. A las 11 de la noche, llevé a Lucas a mi habitación. Le expliqué que íbamos a hacer un experimento de seguridad y que necesitaba que se quedara muy quieto, pasara lo que pasara. ¿Papá va a venir?, preguntó con voz temblorosa. Sí, cariño, pero no te preocupes, mamá lo tiene todo controlado. Me acosté en la cama con Lucas a mi lado, fingiendo dormir. Pero en mi mano, escondida bajo la almohada, sostenía el control remoto del sistema de rociadores. A las 3 de la madrugada, escuché el sonido de una puerta abriéndose con cuidado. Pasos silenciosos en el piso de abajo. Y luego, el olor. Ese olor inconfundible a gasolina que me despertó de mi falso sueño. Abrí los ojos lo justo para ver la silueta de Marcos entrando en nuestra habitación. En una mano llevaba un bidón. En la otra, un encendedor. Se movía con cuidado, tratando de no hacer ruido. Vertió gasolina sobre las cortinas, sobre la alfombra, sobre los muebles. Trabajaba metódicamente, como alguien que ha ensayado este momento muchas veces en su cabeza. Cuando terminó de rociar la habitación, se acercó a la cama. Por un momento se quedó quieto, mirándome, mirando a su hijo, a las 2 personas que había jurado amar y proteger. Y entonces levantó el encendedor. Ese fue el momento en que presioné el botón. El sistema de rociadores se activó instantáneamente, pero en lugar del agua que Marcos esperaba, lo que cayó del techo fue un torrente de tinta azul neón. La expresión en su cara fue algo que recordaré hasta el día de mi muerte. Sorpresa, confusión. Y luego, cuando la tinta comenzó a cubrirlo de la cabeza a los pies, terror absoluto. ¿Qué demonios? Me levanté de la cama, protegiendo a Lucas con mi cuerpo mientras la tinta seguía cayendo. Hola, Marcos. ¿Sorprendido de verme despierta? Él me miró con los ojos desorbitados, completamente cubierto de azul brillante. La tinta goteaba de su pelo, de su cara, de sus manos que aún sostenían el bidón de gasolina. Valentina, ¿yo puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que planeabas quemarnos vivos a tu hijo y a mí para cobrar el seguro y huir con tu amante? Su cara, o lo que podía verse de ella bajo la tinta azul, palideció. ¿Cómo? Lucas te escuchó hablando por teléfono. Hace 3 semanas. Pensaste que estaba dormido, pero no lo estaba. Me lo contó todo.
Marcos miró a su hijo, que estaba aferrado a mi pierna, temblando pero sin llorar. Lucas, hijo, yo nunca... No le hables. Le interrumpí con voz que cortaba como el hielo. No tienes derecho a hablarle. No después de lo que planeabas hacerle. Fue entonces cuando Marcos intentó huir. Se giró hacia la puerta, pero resbaló con la tinta que cubría el suelo. Cayó de espaldas, y el bidón de gasolina que aún sostenía se volcó, derramando su contenido sobre él. Y en ese momento exacto, la policía llegó. Mi sistema de alerta automática había enviado el vídeo de la cámara oculta en el momento en que los rociadores se activaron. 3 patrullas estaban afuera, con las sirenas encendidas y los agentes entrando por la puerta principal. Lo que encontraron fue una escena que ninguno de ellos olvidaría. Un hombre cubierto de tinta azul brillante, empapado en gasolina, tendido en el suelo de una habitación preparada para un incendio. Una mujer y un niño de pie junto a la cama, ilesos pero salpicados de azul. Y un video en alta definición que capturaba cada segundo del intento de asesinato. El arresto de Marcos fue casi anticlimático. Uno de los agentes encendió las luces de la habitación, y por primera vez pude ver la escena completa. Era surrealista, como algo sacado de una película de ciencia ficción. Las paredes estaban salpicadas de azul. El techo goteaba tinta que caía en charcos iridiscentes sobre el suelo de madera. Las cortinas que Marcos había empapado de gasolina ahora estaban teñidas de un azul tan intenso que parecían artificiales. Y en medio de todo eso, Marcos. Estaba tendido de espaldas, completamente cubierto de tinta de la cabeza a los pies. Su pelo, normalmente castaño oscuro, era ahora una masa brillante de azul eléctrico. Su cara parecía la de un personaje de Avatar, con solo los ojos blancos destacando contra el fondo azul. Sus manos, que aún sujetaban el bidón de gasolina vacío, brillaban bajo las luces del techo como si fueran de plástico. Era grotesco, y era perfecto. Los agentes lo esposaron sin resistencia. Estaba demasiado en shock para luchar, demasiado cubierto de tinta para hacer nada más que balbucear explicaciones incoherentes. Esto no es lo que parece. Hubo un accidente. Señor, le dijo el agente que lo esposaba, tiene derecho a guardar silencio. Le sugiero que lo ejerza. Mientras se lo llevaban, Marcos me miró una última vez. Sus ojos, lo único que no estaba cubierto de azul, reflejaban algo que tardé en identificar. No era arrepentimiento, no era vergüenza, era rabia. Rabia porque lo había descubierto. Rabia porque su plan había fallado. Rabia porque, incluso en el final, él seguía sin aceptar que yo era más inteligente que él. «Esto no ha terminado, Valentina», susurró mientras lo metían en el coche patrulla. «Sí lo ha terminado», le respondí. «Para ti todo ha terminado». Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios policiales, declaraciones ante el juez y llamadas interminables de periodistas que querían conocer la historia de la ingeniera que atrapó a su marido asesino con tinta azul. El fiscal me mostró los mensajes entre Marcos y Carla que yo ya había leído. Me explicó que ella también había sido arrestada como cómplice, aunque estaba cooperando con la investigación a cambio de una reducción de condena. Su marido tenía todo planeado, me dijo el fiscal, un hombre canoso con ojos cansados que había visto demasiadas tragedias. El seguro de la casa, los vuelos a Brasil, incluso había comprado una propiedad en Fortaleza usando una empresa fantasma. Si usted no lo hubiera detenido... No terminó la frase. No era necesario. Lo que hizo fue extraordinario, continuó. El sistema de tinta, las cámaras, la alerta automática. Nunca había visto algo así. Soy ingeniera de seguridad contra incendios. Es lo que hago, claramente. Y gracias a eso, usted y su hijo están vivos. La noticia se extendió rápidamente. Al principio era solo un artículo en los periódicos locales de Valencia. Pero después, cuando los detalles del caso se hicieron públicos, la historia se volvió viral. Esposa ingeniera atrapa a marido pirómano con sistema de seguridad casero. El incendiario azul. Cómo una mujer convirtió el plan asesino de su marido en su propia trampa. La venganza de la ingeniera. Tinta azul, cámaras ocultas y 3 millones de euros de seguro. Los medios me buscaban constantemente. Querían entrevistas, exclusivas, apariciones en programas de televisión. Rechacé la mayoría. No quería convertir la peor experiencia de mi vida en un espectáculo, pero sí acepté hablar con algunas organizaciones de mujeres maltratadas,
compartiendo mi historia como ejemplo de que es posible escapar de situaciones imposibles si mantienes la calma y usas los recursos que tienes. No soy una heroína, les decía. Solo soy una madre que hizo lo necesario para proteger a su hijo. El juicio de Marcos fue rápido y contundente. Durante las semanas previas al juicio, la tinta en la piel de Marcos fue desvaneciéndose gradualmente. Los médicos de la prisión intentaron varios tratamientos para acelerar el proceso, pero la tinta industrial que yo había elegido estaba diseñada para resistir. Cuando finalmente entró en la sala del tribunal, todavía tenía manchas azuladas en las manos, el cuello y alrededor de las orejas. El fiscal usó esas manchas como parte de su presentación. «Señores del jurado», dijo mientras proyectaba fotografías de Marcos en la pantalla de la sala, «lo que ven aquí es la evidencia más directa que podemos presentar. El acusado fue literalmente atrapado con las manos azules. No hay duda sobre su presencia en la escena. No hay duda sobre sus intenciones. No hay duda sobre su culpabilidad». Los cargos incluían intento de asesinato agravado por planear matar a su esposa e hijo, fraude al seguro, posesión ilegal de sustancias inflamables con intención criminal, y un largo etcétera que el fiscal había preparado meticulosamente. La defensa de Marcos fue patética. Su abogado intentó argumentar que había sido un momento de locura temporal, que las presiones financieras lo habían llevado a actuar de forma irracional, que nunca había tenido la intención real de encender el fuego. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los mensajes con Carla, los vídeos de las cámaras ocultas, los registros de compra de la gasolina industrial, los billetes de avión a Brasil, la propiedad en Fortaleza. El juez no mostró ninguna compasión. «Señor Marcos Villanueva», dijo mientras leía la sentencia, «ha sido declarado culpable de todos los cargos presentados contra usted. Sus acciones demuestran una premeditación fría y calculada, un desprecio absoluto por la vida humana, incluyendo la de su propio hijo. No existe atenuante posible para quien planifica el asesinato de su familia por dinero. La condena fue de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional». Cuando escuchó la sentencia, Marcos ni siquiera reaccionó. Se limitó a mirarme con esos ojos que ya no contenían nada que yo pudiera reconocer. El hombre con quien me había casado había desaparecido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era solo un cascarón vacío, teñido de azul bajo la ropa del uniforme penitenciario. Carla recibió 8 años como cómplice. Su cooperación con la fiscalía le había ahorrado una condena mayor, pero no la había salvado de la prisión. Durante el juicio, Carla declaró como testigo de cargo a cambio de una reducción de sentencia. Su testimonio fue devastador para Marcos. «Él me dijo que era la única manera», declaró con voz temblorosa, evitando mirar hacia donde yo estaba sentada. «Me dijo que estaba atrapado, que los prestamistas lo iban a matar si no conseguía el dinero. Me convenció de que era la única opción». «¿Y usted estuvo de acuerdo con el plan?», preguntó el fiscal. «Yo no quería que muriera nadie. Le dije que buscara otra forma, pero él insistía en que era la única salida, que si no lo hacía, los prestamistas vendrían por él, y luego vendrían por mí también». ¿En algún momento intentó alertar a la señora Reyes o a las autoridades? Carla bajó la mirada. «No». «¿Por qué no?» Porque lo amaba. Y tenía miedo. Y quería creer que todo saldría bien, que nos iríamos a Brasil y empezaríamos una nueva vida, que nadie tendría que saber nunca lo que había pasado. «¿Y el niño?», preguntó el fiscal. «Lucas, de 8 años, ¿también pensó que su muerte era aceptable para conseguir esa nueva vida?». Carla no respondió. Las lágrimas corrían por su cara mientras el silencio se extendía por la sala del tribunal. Ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Los meses siguientes al juicio fueron un proceso lento de reconstrucción. Vendí la casa donde casi habíamos muerto. No podía seguir viviendo allí. No podía pasar por esa habitación sin ver a Marcos vertiendo gasolina sobre las cortinas. Usé el dinero para comprar un apartamento nuevo en otra zona de la ciudad, lejos de todo lo que me recordara esa vida anterior. Lucas necesitó terapia. Por supuesto que la necesitó. A los 8 años, había descubierto que su padre había planeado matarlo. Ese tipo de traición deja cicatrices que tardan años en sanar. La psicóloga que elegí, una mujer mayor llamada Doctora Martínez, me explicó que los niños procesan el trauma de formas diferentes a los adultos. Lucas no entiende completamente lo que pasó, me dijo durante una de nuestras sesiones conjuntas. Sabe que su padre hizo algo malo.
Sabe que tú lo protegiste. Pero la magnitud de la traición, eso es algo que probablemente no comprenderá hasta que sea mayor. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Por un lado, significa que el impacto inmediato será menor. Lucas puede seguir funcionando, ir al colegio, hacer amigos, vivir una vida relativamente normal. Pero por otro lado, significa que el trauma está enterrado, esperando. En algún momento, quizás en la adolescencia o en la edad adulta, tendrá que enfrentarse a ello. Y cuando lo haga, necesitará apoyo. Estaré ahí para él, le aseguré. Lo sé. Y eso es lo más importante. Los niños que tienen al menos un adulto estable en sus vidas, alguien que los quiere incondicionalmente, tienen muchas más probabilidades de superar incluso los traumas más graves. Las sesiones de terapia ayudaron a Lucas a expresar sus emociones de formas saludables. Dibujaba mucho, representando escenas que no podía poner en palabras. Al principio, sus dibujos estaban llenos de fuego y oscuridad, casas en llamas, figuras negras, cielos rojos. Pero gradualmente, los dibujos empezaron a cambiar. Aparecieron colores más brillantes, flores y soles y mascotas imaginarias, y en el centro de cada dibujo siempre había dos figuras tomadas de la mano, una alta y una pequeña. Ese soy yo, me explicó Lucas señalando a la figura pequeña. Y esa eres tú, estamos juntos, siempre. Guardé ese dibujo en un marco junto a mi cama. Es lo primero que veo cada mañana cuando me despierto, pero mi hijo es más fuerte de lo que nadie imagina. Más fuerte que su padre, que se derrumbó ante las dificultades. Más fuerte incluso que yo, que algunas noches todavía me despierto sudando, reviviendo el momento en que vi a Marcos entrar en nuestra habitación con el bidón de gasolina. ¿Estás bien, mamá?, me pregunta Lucas cuando me ve con la mirada perdida. Sí, cariño, solo estaba pensando. ¿En papá? A veces. Yo también pienso en él a veces, pero ya no me da miedo. ¿Por qué no? Lucas me mira con esos ojos que una vez fueron iguales a los de su padre, pero que ahora contienen algo completamente diferente. Porque tú estás aquí, y sé que mientras estés aquí, nada malo puede pasarme. Esas palabras me rompen y me reconstruyen al mismo tiempo. Mi padre vino a visitarnos poco después del juicio. Se sentó en el sofá de mi nuevo apartamento, mirando por la ventana con expresión pensativa. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, me dijo finalmente. Él también era bombero, ¿sabes? Antes de que yo naciera. Murió en un incendio cuando mi madre estaba embarazada de mí. No lo sabía, papá. No hablamos mucho de ello. Era demasiado doloroso para mi madre. Pero él era un héroe, Valentina. Murió salvando a una familia atrapada en un edificio de apartamentos. Sacó a los padres y a 2 de los 3 hijos antes de que el techo se derrumbara. Volvió a entrar por el tercero y ya no salió. ¿Salvó al niño? Mi padre asintió con los ojos llenos de lágrimas. Lo encontraron abrazado al niño, protegiéndolo con su cuerpo. El niño sobrevivió. Mi padre no. Me quedé en silencio, procesando una historia que nunca había escuchado. Mi abuelo, el hombre cuyo nombre llevaba mi padre, el bombero que había muerto antes de que su hijo naciera, había dado su vida por un niño desconocido. ¿Alguna vez te resentiste?, pregunté. ¿Por no haberlo conocido? ¿Por haber crecido sin padre? A veces, admitió mi padre. Cuando era pequeño, veía a otros niños con sus padres y me preguntaba cómo habría sido mi vida si él hubiera elegido no entrar en ese edificio. Si hubiera antepuesto a su familia por nacer a los desconocidos que necesitaban ayuda. ¿Y ahora? Ahora entiendo que eso era lo que lo hacía quien era. Un hombre que no podía ignorar a alguien en peligro, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Un hombre que creía que salvar una vida era más importante que cualquier otra cosa. Mi padre hizo una pausa, mirándome directamente. Tú heredaste eso de él, Valentina. Aunque nunca lo conociste, su espíritu está en ti. Yo no arriesgué mi vida, papá. Usé la tecnología para protegernos. Pero estuviste ahí, en esa habitación, sabiendo que Marcos podía encender ese fuego en cualquier momento. Pudiste haber huido con Lucas, haber desaparecido, haber dejado que la policía se encargara. Pero elegiste quedarte. Elegiste enfrentarlo. Elegiste asegurarte de que no pudiera escapar de las consecuencias de lo que planeaba hacer. Era la única forma de proteger a Lucas a largo plazo. Si Marcos hubiera escapado, si no lo hubieran atrapado, lo sé. Y ese es exactamente mi punto. Pensaste en el futuro.
Pensaste en cómo proteger a tu hijo no solo esa noche, sino para siempre. Eso es lo que hacen los verdaderos héroes. No actúan por impulso, planifican, calculan. Se aseguran de que su sacrificio valga para algo. Mi padre se levantó del sofá y me abrazó. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos así, pero cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos los ojos húmedos. Tu abuelo habría estado muy orgulloso, repitió. Como lo estoy yo, y como lo está tu madre, aunque le cueste expresarlo. ¿Mamá está bien? Está procesando. Ya sabes cómo es. No le gusta mostrar sus emociones. Pero cuando le conté lo que habías hecho, lloró durante 1 hora. No de tristeza, de orgullo. Dile que la quiero. Díselo tú misma. Vendrá la semana que viene a pasar unos días contigo y con Lucas. Dice que necesita asegurarse de que estáis comiendo bien. Me reí por primera vez en semanas. Mi madre, siempre preocupada por la alimentación de sus hijos, incluso cuando sus hijos ya eran adultos con sus propias vidas. Será bienvenida, le dije a mi padre. Lucas la echaba de menos. Todos te echábamos de menos, Valentina, pero ahora estás aquí. Y eso es lo único que importa. Antes de irse, mi padre me dejó algo. Una medalla antigua, desgastada por el tiempo, con el emblema del Cuerpo de Bomberos de Valencia. Era de tu abuelo, me explicó. Se la dieron por valentía después de su último rescate. Mi madre me la dio cuando me uní al cuerpo. Y ahora te la doy a ti. Papá, no puedo aceptar esto. Es exactamente donde debe estar, me interrumpió. En las manos de alguien que entiende lo que significa proteger a los demás. Cuídala. Y cuando Lucas sea mayor, cuéntale la historia de su bisabuelo. El hombre que dio su vida para que un niño desconocido pudiera crecer y tener una familia propia. Acepté la medalla con manos temblorosas. La guardé en una caja junto a la cama, junto al dibujo de Lucas. 2 recordatorios de lo que realmente importa en la vida. Solo hice mi trabajo, papá, le dije mientras lo acompañaba a la puerta. No, hiciste mucho más que eso. Protegiste a tu familia. Eso es lo único que importa. Han pasado 6 meses desde esa noche. Lucas tiene ahora 8 años y medio, y está empezando el 3er grado en una escuela nueva donde nadie conoce nuestra historia. Tiene amigos, le va bien en matemáticas, y últimamente está obsesionado con los dinosaurios. Yo he vuelto a trabajar, aunque ahora lo hago desde casa la mayor parte del tiempo. Las empresas siguen contratándome para diseñar sistemas de seguridad, y mi reputación ha crecido desde que la historia se hizo pública. Aparentemente, ser conocida como la ingeniera que atrapó a su marido con tinta azul es bueno para los negocios. Pero lo más importante es que he recuperado algo que creía perdido para siempre: la paz. No la felicidad perfecta de antes, esa ilusión que construí con un hombre que nunca existió realmente, sino una paz más profunda, más real. La paz de saber que puedo enfrentar lo peor que la vida tiene para ofrecer y sobrevivir. La paz de saber que mi hijo está a salvo. La paz de saber que, al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces me preguntan si odio a Marcos. La respuesta es complicada. Odio lo que hizo. Odio las noches de terror que causó. Odio el trauma que dejó en nuestro hijo. Odio cada segundo que pasé junto a un hombre que me veía como un obstáculo en lugar de como una compañera. Pero no odio a Marcos como persona, porque para odiar a alguien, primero tienes que reconocer su humanidad. Y lo que Marcos hizo esa noche, lo que planeaba hacernos, eso no fue humano. Lo que siento hacia él es algo más frío que el odio. Es indiferencia. La misma indiferencia que el fuego siente hacia todo lo que consume. Y quizás eso sea lo más apropiado. Lucas me preguntó una vez si algún día podría visitar a su padre en la cárcel. Le dije que cuando fuera mayor podría tomar esa decisión por sí mismo. Que yo no iba a obligarlo a ver a Marcos, pero tampoco iba a impedírselo si eso era lo que quería. ¿Y tú irías conmigo, mamá? Lo pensé durante un largo momento antes de responder. No, cariño, yo ya me despedí de tu padre. La noche en que lo vi entrar en nuestra habitación con ese bidón, me despedí del hombre con quien me había casado. Y no tengo ningún interés en conocer al extraño que quedó en su lugar. Lucas asintió, con una madurez que ningún niño de su edad debería tener. Creo que lo entiendo, mamá. ¿De verdad? Sí. Es como cuando un fuego destruye una casa. Puedes reconstruir algo nuevo en el mismo lugar, pero la casa original ya no existe. Solo quedan cenizas. Me quedé mirando a mi hijo, sorprendida por su perspicacia.
¿Dónde aprendiste eso? Me lo dijo el abuelo, la última vez que vino a visitarnos. Por supuesto, mi padre, el bombero, transmitiendo su sabiduría a la siguiente generación. El abuelo es muy sabio, le dije abrazándolo. Como tú, mamá. Algunos días me siento optimista sobre el futuro. Otros días, la sombra de lo que pasó me persigue hasta en los sueños. Pero cada día que pasa, esa sombra se hace un poco más pequeña, un poco más difusa. Y eso es suficiente. La semana pasada, recibí una carta de una mujer que vive en Madrid. Había leído mi historia en los periódicos y quería contarme la suya. Su marido también la maltrataba. No físicamente, sino emocionalmente. La aislaba de sus amigos y familia, controlaba cada aspecto de su vida. La hacía sentir que no valía nada sin él. «Leí lo que hiciste», escribía la mujer, y algo cambió en mí. Pensé, si ella pudo enfrentar a un hombre que quería matarla, ¿por qué yo no puedo enfrentar a uno que solo quiere destruir mi espíritu? Me contó que había dejado a su marido, que había empezado una nueva vida, difícil pero libre, y quería agradecerme por darle la valentía que necesitaba. Lloré mientras leía esa carta. No porque me sintiera una heroína, no porque pensara que había hecho algo extraordinario. Lloré porque me di cuenta de que mi historia, con todo su horror, podía servir para algo bueno. Podía ser una linterna en la oscuridad para otras mujeres que estaban perdidas. Y eso, al final, es lo único que importa. Hoy es sábado. Lucas está en su habitación jugando con sus dinosaurios de plástico, recreando batallas épicas entre T-Rex y Triceratops. El sol de Valencia entra por las ventanas del apartamento, calentando el suelo de madera donde mi hijo ha desplegado su ejército prehistórico. En la cocina estoy preparando la comida favorita de Lucas, macarrones con queso, la receta de mi madre. El aroma llena el apartamento, mezclándose con la música suave que sale de los altavoces. Es un momento ordinario, un sábado cualquiera, una madre cocinando para su hijo mientras él juega. Pero para mí, este momento ordinario es un milagro, porque podría no estar aquí. Lucas podría no estar aquí. Esta vida que estamos construyendo juntos podría haber terminado en una noche de noviembre, consumida por las llamas de la traición. Y sin embargo, aquí estamos, vivos, juntos, libres. El fuego de Marco se apagó antes de empezar, y de sus cenizas hemos construido algo nuevo, algo que él nunca pudo destruir, algo que ningún fuego podrá tocar, una vida. ¡Mamá!, grita Lucas desde su habitación. ¿Ya está lista la comida? 5 minutos, cariño. Vale, pero date prisa, que los dinosaurios tienen hambre. Sonrío mientras revuelvo los macarrones. 5 minutos. Luego comeré con mi hijo. Luego quizás vayamos al parque o al cine, o simplemente nos quedaremos en casa viendo películas. El futuro está abierto, lleno de posibilidades, lleno de luz, y yo estoy lista para vivirlo, sin miedo, sin arrepentimientos, solo con la certeza de que, pase lo que pase, siempre encontraré la manera de proteger lo que amo. Porque eso es lo que hacemos las ingenieras de seguridad. Eso es lo que hacemos las madres. Eso es lo que hago yo. Valentina Reyes, 34 años, sobreviviente. Y esta es mi historia.